El día de hoy nos encontramos con el poeta Boris Espesúa Salmón, aquí en la ciudad de Juli. Doctor Boris, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Bueno, para empezar, ¿nos podría decir usted qué es la literatura y en especial la poesía? Bueno, muchas gracias por la entrevista, amigo Yasmani. Y respondiendo a la pregunta, diríamos que la literatura es el arte de la palabra, ¿no? Podríamos definirlo de ese modo, y ya que sus géneros, como es la narrativa y básicamente la poesía, se trabaja para deleitar al lector, para informarlo y también para proveerle de conocimientos. Pero sobre todo, el productor de literatura tiene que ser un esteta, es decir, alguien que domine la palabra, alguien que pueda acercarse a ese lector imaginario a fin de que lo pueda enganchar, lo pueda convencer y a través de ello involucrarlo a la literatura. En cuanto a lo que es la poesía, diríamos que la poesía, siendo un género de la literatura, es también pues la forma de expresar estéticamente en versos, ¿no?, la construcción de lo que significaría el producto poético, ¿no? Hacer poesía es todo un trabajo, una jornada de esfuerzo, de entrega, en la que se busca equilibrar la parte cognitiva, racional, como también la parte creativa, estética, ¿no? Y también al mismo tiempo lo que se busca es equilibrar la emoción, los sentimientos, la parte estimativa, con lo que vendría a ser la parte racional, ¿no?, de lo que es trabajar con la palabra. Así surgen los productos en literatura. Bien, doctor Boris, ¿y cómo es que ha comenzado en usted su relación con la poesía? Tal vez hubo un momento específico que lo inspiró a escribir. Bueno, sí, creo que fue como producto de que nuestro padre, digo nuestro porque nosotros venimos de una familia de 9 hermanos, y mi padre era abogado, mi madre profesora, y teníamos a través de ellos siempre el hecho de que nos inculcaban a leer, ¿no? Y desde pequeños, mi padre no tenía una gran biblioteca, pero sus 2 estantes, yo recuerdo muy bien, tenía muy bien seleccionados sus libros de derecho y algunos textos, algunas ediciones en literatura. Yo recuerdo que a partir de los 8 o 9 años, pues a mí me atrajo bastante los libros fantásticos que tenía mi padre, los libros, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, de Julio Verne, ¿no? Y posteriormente, ya a la edad de los 12, 13 años, comencé a leer a algunos literatos peruanos como Abraham Valderomar, al mismo José María Eguren, descubrí a Vallejo, por ejemplo, ¿no? Y desde allí existió de mutuo propio una inclinación a poder escribir. Yo recuerdo que a los 15 años empecé a escribir algunos pequeños relatos y algunos poemas iniciales, ¿no? En ese tiempo que todavía cursaba la secundaria, se publicaban algunas cosas mías en el periódico Mural, recuerdo, de mi salón, y después salió una revista. Entonces, desde allí comencé a ver que esa podía ser una ruta a trajinar, y así fue hasta el día de hoy. Doctor Boris, la poesía es un arte personal. ¿Cómo describiría usted su estilo poético? ¿Hay algún tema recurrente quizá en su obra? Sí, bueno, primero decir de que si bien es cierto, la creación del poeta es personal en su esfera íntima, pero necesariamente cuando publica un libro o sus poemas ya trasciende el nivel social. En ese sentido, pasa de un espacio personal a lo público, diríamos, ¿no? Ahora, en relación a lo que es mi estilo, la verdad que uno solo no se podría mucho apreciar, quizás eso lo podrían decir algunos apreciadores de la poesía puneña, en la cual
yo creo que podría ser objeto de abordamiento por parte de los críticos. Pero algunas cosas que han dicho, por ejemplo, personas que se han asomado un poco a entender mi poesía, es de que yo tengo un estilo neoindigenista, dijeron, por ejemplo. Esto lo sostuvo Ricardo González Vigil, un crítico de Lima, a propósito justamente del premio Copé. Y también apreciaron el profesor Mauro Mamani, por ejemplo, de San Marcos, de que yo tenía también contenidos de una poesía migrante, porque mi poesía tenía que ver con el tránsito de un provinciano a Lima. Y efectivamente yo tengo dos poemarios, A través del ojo de un hueso y Tránsito de Amautas, que habla de ese proceso, ¿no? Entonces, creo que por allí podríamos prefigurar un estilo en mi poesía, ¿no? Pero, como repito, creo que son los críticos los llamados a eso. Y finalmente, respecto a que el trabajo de mi poesía de algún modo tiene que ver con un recorrido, sí, pues efectivamente ya estoy varios años, estaría yo hablando de casi 4 décadas de que estamos involucrados en el trabajo de literatura. Bien, así también muchos escritores tienen un proceso creativo único. En su caso, doctor Boris, ¿cómo es esta rutina de poder escribir poesía? Quizás si algún ritual o espera que le llegue la inspiración. Bueno, no creo sinceramente en la inspiración, yo creo más bien en la transpiración, que significa que hay que esforzarse, hay que revisar, hay que corregir. Sin embargo, soy yo, digamos, a mi modo, un poco organizado para construir mis poemas, ¿no? Por ejemplo, yo voy anotando algunos versos y luego voy dándole un perfil o incluso dándole una temática, ¿no? Y de ahí es que ya sale el título y lógicamente el contenido. Entonces voy construyendo así. Ahora, cuando se trata ya de hacer un libro, un poemario en sí, por ejemplo, como cuando me presenté al premio Copé, Gamaliel y el oráculo del agua, que se tituló el poemario, yo ya tenía en mente el título que me sirvió de marco y por lo tanto lo que tenía que hacer es darle contenido, ¿no? Entonces comencé a estructurar el libro a través de segmentos de biografía de lo que es la vida de Gamaliel Churata y darle en ese intervalo de los segmentos contenido poético, ¿no? Entonces, de esa manera salió el libro estructurado y así fue también otro libro que se titula Máscaras en el aire, que el tema general era la fiesta de la Candelaria. Entonces comencé a darle una estructura de lo que fue exactamente todo el proceso de la ceremonia de la procesión de la Virgen con su jatacatu y luego lo que es el segmento de las danzas autóctonas y danzas de luces, ¿no? Entonces también en 3 momentos es que se construyó el libro. Bien, la poesía, queridos amigos, es una forma poderosa de expresión. Doctor Boris, ¿hay algún poema suyo que considere especialmente significativo, que tenga una historia interesante detrás? Bueno, creo que sí debe haber bastantes, no digo solo uno, y creo que obedecen a épocas también. Por ejemplo, de mi primer libro, A través del ojo de un hueso, yo rescataría un poema muy cortito que se llama Quebranto de 19, que justamente hace alusión a mis padres. Da la casualidad que mis padres nacen un 19 de noviembre y un 19 de diciembre, que eran sus cumpleaños. Y con ese quebranto de 19 es cuando ellos se pusieron mal, no, yo hice alusión de cómo los 19 a veces también no solo se encuentran, sino también se desencuentran. Yo recuerdo ese poema inspirado muy emotivamente de ese libro, ¿no? Por ejemplo, de otro libro que se llama Tránsito de Amautas,
recuerdo mucho un poema Taquile, ¿no? Porque a mí Taquile me impresionó con la primera vez que subí y ver en la cima de una isla a los danzantes taquileños, ¿no? En un atardecer que era fabuloso para poder apreciar el lago. Entonces, yo creo que también los poemas son revelaciones. Por lo tanto, quedan no tanto por lo bien construidos que están, sino por lo que expresan en el trasfondo del poema. Entonces, a mí se me quedan como imágenes, ¿no? Igual podría decir, por ejemplo, del poema ganador, del poemario ganador del Copé, Gamaliel el Oráculo, que hay un poema que se llama Los cebos de la llama y que aluden un poco a las creencias andinas, ¿no? Y que eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con mi infancia, porque mis padres a nosotros nos llevaban en la infancia al campo, en los meses de vacaciones, enero, febrero y marzo. Antes eran 3 meses las vacaciones. Entonces los 3 meses para nosotros era fabuloso porque estábamos al lado del río, de la pampa, y eso tiene mucha recordación, ¿no?, en la memoria. Muy interesante, doctor Boris. Bueno, ¿cómo usted ve la poesía en la actualidad? ¿Cree que ha cambiado de acá a un tiempo? Bueno, efectivamente la poesía también se adecúa a los tiempos, ¿no? Estábamos nosotros, digamos, hace no mucho, unos 40 años atrás, en una poesía todavía con rezagos modernistas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos poetas puneños como Jospani, que son modernistas a su modo, todavía tienen la escuela de un Rubén Darío, ¿no?, de un José Martí, ¿no? Sin embargo, a partir de la década del 70, por ejemplo, eso va cambiando porque los tiempos también se transforman y aparece una poesía más o menos, yo diría, coloquial, mucho más citadina, mucho más directa, mucho más espontánea. Y a partir de los años 80, hablamos un poco del sur del Perú, aparece una poesía que recobra, por ejemplo, algunos contenidos de la historia, ¿no? Ahora, pasado ya el 2000, estamos en el siglo XXI, yo diría que es una poesía bastante abierta, ¿no? Uno puede hasta poder recobrar cuestiones o contenidos del modernismo, poder abrazar una poesía neobarroca, coloquial, vanguardista. En fin, todas las corrientes son válidas, ¿no? Además, también la tecnología hace lo suyo y hay poetas que tienen que ver un poco con esa presencia, ¿no? Bien, bueno, pienso que cada escritor, cada poeta, pues tiene, sí, influenciado su trabajo en alguien, ¿no? Admira quizá a algún escritor en particular. En su caso, doctor Boris, ¿qué poetas o escritores han influido más en su trabajo? Y si quizás hay algún libro o poema en particular que usted considere una referencia en su vida. Sí, bueno, yo primero comencé a descubrir a los poetas más conocidos en el Perú, como lo decía, Valdelomar, Eguren, Vallejo, ¿no? Por ejemplo, no conocía la poesía puneña y va a ser gracias a quienes comenzaron a apreciar mi primer libro en Puno, por ejemplo, Percy Saga, recuerdo mucho a Hernán Cornejo, al propio José Luis Ayala, ¿no?, Efraín Miranda, que me van a decir, bueno, pero tienes que leer Oquendo de Amá. Yo no sabía quién era Oquendo de Amá. O tienes que leer a Dante Nava, o por ejemplo Alejandro Peralta, ¿no? Entonces comencé a desbrozar los contenidos de estos poetas y la verdad que me parecieron fabulosos. Pero en mí siempre ha pesado y sigue pesando, y creo que hasta el final de mi existencia, el contenido andino, ¿no? Siempre me ha parecido además casi un deber ineludible el poder expresar ese mundo andino que me parece mágico, me parece enriquecedor. Por lo tanto, desde mi primer libro hasta el último, siempre tiene ese contenido andino. Y por lo tanto me ha llamado siempre la atención de algunos poetas de esa línea,
Por ejemplo, está Gamaliel Churata, Dante Nava, hablando de los puneños, ¿no? Alejandro Peralta, Efraín Miranda, por supuesto. Y de los poetas nacionales, por supuesto que Vallejo sigue siendo el poeta vertebral en el Perú, que es ineludible no ser vallejiano. Pero además de Vallejo, por ejemplo, la poesía de Martín Adán, de Juan Gonzalo Rose, de los poetas del 70, como Antonio Cisneros, en fin, varias influencias, ¿no? Yo diría que las influencias y las lecturas también están a tono un poco con lo que tú estás buscando, ¿no? Por ejemplo, para el libro Gamaliel y el oráculo del agua, Churata era esencial. Para el libro Máscaras en el aire, por ejemplo, un poco influyeron en mí poetas cubanos como José Lezama Lima, como Eliseo Diego, ¿no? Para el libro, por ejemplo, A través del ojo es bastante vallejiano y también la influencia de Dante Nava. Y así sucesivamente podríamos mencionar, ¿no? Doctor Boris, en la sociedad siempre tenemos críticas, halagos por parte de amigos, conocidos. En su caso, ¿cómo usted maneja la crítica tanto positiva como negativa en relación con su trabajo poético? Sí, bueno, efectivamente un escritor está expuesto a la crítica positiva, negativa, ¿no? Yo creo que en general todo tipo de crítica es necesaria, porque hasta la crítica negativa a veces también tiene su razón de ser, ¿no? Ahora, muchas veces también la crítica positiva resulta en el fondo no tan positiva, porque a veces llamamos crítica positiva a los halagos, al amiguismo, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, ha venido sucediendo en Puno. Hay muchos jóvenes que han escrito un par de poemas, los han publicado por ahí, pero alguien les ha dicho que son muy buenos, que son excelentes, incluso los han denominado los poetas del siglo. Y bueno, creo que ellos de manera muy fácil han creído que eso era verdad, ¿no? Pero en realidad no era verdad. Y ciertamente a veces esa frustración es pues mucho más chocante, ¿no? Entonces hay que tomarlo con mesura. Yo he aprendido esto ya en el recorrido que he tenido, de ver, ¿no? De dónde viene además la crítica, porque una crítica especializada, académica, evidentemente se da en ciertos espacios también, y eso sí hay que tomarlo en cuenta con bastante, digamos, seriedad, ¿no? Pero a veces la crítica que es por el momento, un poco ligera, o un poco para congraciarse, yo más bien tengo cierto cuidado. Al inicio cometí el error que cometemos todos los jóvenes, pero después poco a poco comencé a ubicarme mejor, ¿no? Ahora, es cierto que también en el Perú falta más crítica. Por ejemplo, en Puno casi no tenemos críticos. Entonces, ahora, ¿por qué la crítica es necesaria? Porque uno va sabiendo qué ruta está emprendiendo. Pudiera ser de que no está en el camino correcto, pudiera ser de que en realidad lo que le falta es sobre todo fraguar, sopesar un poco más la calidad. Entonces el crítico de alguna manera lo va a decir, ¿no? Entonces, por eso es importante la crítica. Bien, ¿y qué papel juegan las emociones en su poesía, doctor Boris? ¿Le resulta tal vez escribir más desde la tristeza, desde la alegría, la nostalgia u otras emociones? Yo creo que escribimos todas las emociones, pero como lo decía en un momento, en realidad también el poema no puede ser pura emoción, porque también se necesita darle una estructura, darle un perfil, darle un equilibrio, ¿no? Entonces, necesariamente los lectores tampoco no leen un poema para emocionarse, también leen para meditar, leen para adquirir conocimiento, para adquirir un mensaje inclusive. Entonces, y esas cosas no se dan con pura emoción.
se dan con ese equilibrio, ¿no?, entre emoción y razón, ¿no? Ese es el secreto, digamos, poético. Bien, ¿ha experimentado con diferentes formas poéticas o géneros literarios? ¿Hay alguno que le interese explorar quizá al futuro? Sí, sí he experimentado. Yo al inicio era un poco de acuerdo también a mi época del 80. Todavía veníamos nosotros en el Perú con una herencia de una poesía coloquial, urbana, un poco desenfadada, un tanto directa, ¿no? Mis primeros poemas tienen de eso, pero posteriormente me di cuenta que no era mi modo, no era mi tono, ¿no? Porque yo no había vivido siempre en la urbe. Los poetas que vivían en este tiempo en Lima sí podían expresar esa realidad, pero mi realidad era otra, ¿no? Puno, como ciudad, todavía recién entraba a una modernidad y por lo tanto tenía cosas todavía de pueblo y no tenía ese capitalismo feroz que tenían las grandes ciudades, ¿no? Entonces comencé a ser mucho más coherente y yo creo que ahí ayuda mucho una frase que recuerdo de un profesor samarquino, Cornejo Polar, que decía: lo mejor en literatura es que uno sea auténtico consigo mismo. Y por lo tanto a eso me acerqué, tanto así que incluso comencé a incrustar en mi poesía puneñismos, peruanismos, ¿no?, que lo usamos casi cotidianamente y que me parecen a mí enriquecedores, ¿no?, y que es una forma de rescatar también una memoria histórica. Entonces comencé a darle un perfil que, como te dije, no sé si llamarlo de indigenista, un poco vanguardista a mi modo, migrante, en fin, quizás tenga todas esas aristas mi poesía. Queridos amigos, vamos a continuar con la entrevista realizada a nuestro doctor Boris, quien es un escritor y poeta puneño. Bueno, en su opinión, ¿qué hace que un poema sea realmente poderoso o memorable? Bueno, creo que podríamos hablar ahí del tema de la contingencia, que esto significa, en buena cuenta, el peso que le da en un momento dado los lectores, y este peso se hace sostenible de generación en generación, ¿no? Muchas de las veces, cuando vive el poeta, inclusive no sabe si un producto suyo, un producto poético, quedará para la posteridad. Es muchísimos años después, cuando fallece, que recién es revalorado, es rescatado y recién se pone en su verdadero sitial. Así ha sucedido, por ejemplo, con el mismo Gamalil Churata, en el caso del Perú, por ejemplo, con el propio Vallejo, inclusive, ¿no?, con poetas como Eguren, en fin. Entonces eso es un poquito, diríamos, como producir al azar, ¿no? Nadie sabe a veces que en un momento dado pudiera ser valorado o también quizás nunca, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que hay ciertas coordenadas que aseguran que un poema puede ser apreciado, ¿no? Cuando de algún modo hay una crítica favorable. En un segundo momento sería, por ejemplo, cuando uno sintoniza con cierta expectativa de los lectores, ¿no? Y también el propio poeta sabe que su contribución tiene algunos méritos. Entonces, son coordenadas que podrían a uno indicarle que el poema puede quedar, ¿no? Puede tener, digamos, un ligero peso que al final puede ser merituado. Muy interesante, doctor Boris. Asimismo, continuamos. ¿Hay alguna causa o tema social que sienta usted que es especialmente abordar en la poesía de hoy en día? Sí, bueno, hay siempre motivos sociales para poder, digamos, tematizar o llevarlos a la creación poética, ¿no? Porque el poeta tampoco no vive ajeno a su realidad, pues el poeta vive en un contexto y las crisis,
los problemas que normalmente siempre se tienen en la sociedad. El poeta además lo siente de manera mucho más aguda que el ciudadano común, ¿no? Por lo mismo que tiene una sensibilidad especial, ¿no? Entonces, es por eso que a veces es para el poeta inevitable que esa crisis, ese caos, esos problemas que se tienen en la sociedad de algún modo los refleje, ¿no? Pero lo que no está bien es que los refleje de manera deliberada, de manera exprofesa, ¿no? Porque no se puede caer, por ejemplo, a confundir un poema con un panfleto, ¿no? Una cosa es la creación estética, bien equilibrada, con bastante sugerencia, sí, incluso puede utilizar el humor, pero otra cosa es hacer un manifiesto, otra cosa es hacer un reclamo, ¿no? Donde ya en muchos de los casos se elimina o se excluye el componente estético. Entonces, eso no puede confundir el poeta. En realidad son dos trabajos totalmente diferentes, ¿no? Y no por los panfletos que escribe va a ser merituado como poesía. Estamos aprendiendo aspectos muy importantes de usted, doctor Boris. Asimismo, también quisiera decirle, ¿no? ¿Cómo usted ve el futuro de la poesía? ¿Cree que su papel en la cultura seguirá evolucionando? Bueno, es un dilema todavía que a veces nos desconcierta porque vemos nosotros que la tecnología avanza tan vertiginosamente que pareciera que no solamente pudiera ser a futuro el fin de la poesía, el fin de la narrativa, el fin de la pintura, el fin de la música y de todos los artes. Porque, bueno, en realidad es pues increíble la forma tan rápida cómo avanza la tecnología. Pero sin embargo, yo creo de que la tecnología no va a poder reemplazar las emociones, no va a poder reemplazar la capacidad de asombro, no va a poder reemplazar los sentimientos, ¿no? Y eso es parte de nuestra naturaleza humana que en general nunca se va a someter ni va a subordinarse a ningún tipo de tecnología. Por lo tanto, si es así, siempre va a haber arte, siempre va a haber poesía, va a haber música, va a haber pintura, porque además está demostrado que el arte equilibra a los seres humanos en cuanto a lo que es, por ejemplo, el evitar el estrés, el evitar, por ejemplo, agravar sus enfermedades, ¿no? Yo diría que el arte cura, yo diría que el arte nos vuelve más humanos y nos vuelve más tolerables a una existencia que a veces llega a ciertos límites de no querer seguir existiendo, ¿no? Queridos amigos, no olvidemos, ¿no?, lo que nos dice que el arte cura. Así también, ¿qué proyectos futuros tiene en mente? Bueno, hay siempre proyectos. Si no hubiera proyectos, no habría también motivaciones para seguir adelante, ¿no? Bueno, a ver, en este momento yo estoy trabajando en narrativa. Entonces, este trabajo lo he iniciado antes de asumir la jefatura de la biblioteca y estamos ahora retomando para poderlo concluir. Después tengo un proyecto que tiene que ver con mucho de lo que llamaríamos nosotros en el campo del derecho, las acciones proindígenas que se gestaron hace un siglo en Puno y estuvieron juristas tan importantes, en el campo ya del derecho, como Ezequiel Urbiola, Juan Bustamante, Santiago Giraldo, ¿no? Quienes, siendo abogados, ellos se identificaron con las causas indígenas. Yo estoy también trabajando esto que me parece bien importante y que poco se ha explorado en materia de historia del derecho, ¿no? Y un tercer proyecto que tengo es sobre el lago Titicaca, eso ya en poesía. Creo que no se ha dicho mucho en poesía sobre el carácter mítico del lago. Y el mito es también un tema muy importante que en algunos casos reemplaza la historia, y el lago Titicaca tiene mucho que decir porque es una fuente emanadora
de leyendas, una fuente emanadora y, como alguien decía, una fuente genésica donde encontramos nosotros nuestros orígenes. Eso siempre me ha atraído, así que estoy animado a escribir un poemario sobre ello. Bien, doctor. ¿Podemos esperar un nuevo libro o una nueva colección de poemas pronto? Bueno, no sé si pronto, pero quizás unos mesecitos, un año. Uno nunca sabe, porque realmente también a veces como uno va corrigiendo, cambian también muchas veces los momentos, pero esperemos que de todos modos se cumpla. Sí, doctor, estaremos en la espera. Muchas gracias. Sí, doctor. ¿Qué le diría a aquellos que piensan que la poesía es un arte pasado de moda o irrelevante en el mundo moderno? Les diría que no están en lo cierto, porque no creo que la moda anule, niegue o suprime, ¿no?, a la poesía. La poesía siempre va a existir, habría que tener muchísimas evidencias que inclusive las instituciones vienen apoyando un poquito más a la poesía, no en la expectativa que uno quisiera, pero de todas maneras lentamente se va avanzando. Por ejemplo, un indicador para ello sería que en el Perú anualmente por lo menos hay unas cerca de 6 a 8 convocatorias de concursos de poesía importantes. Entonces, esa es una muestra de que más bien se incentiva a la creación poética. Y no es pues verdad que la poesía esté muriendo, ¿no? Sí, doctor, porque yo tuve la oportunidad de conversar con algunos sobre lo que es la poesía, pero ellos me dicen que la poesía no es aquello que te da un mensaje directo, porque las personas necesitamos que el mensaje sea directo, no ese comentario que he escuchado de algunas personas. Muchas gracias, doctor. Y así también continuamos. ¿Qué cualidades debe tener un buen poeta? Sí, antes de responderte esa pregunta, permíteme comentar lo que acabas de contestar, de que a veces la poesía no tiene un mensaje directo. En realidad, si tendría un mensaje directo, la poesía no sería poesía, ¿no? La poesía siempre es sugerente, la poesía tiene esa cualidad de tener doble, triple significado o sentido, ¿no? Pero en eso reside cabalmente su peculiaridad, ¿no? Se puede decir en un verso lo que de repente se podría decir de otra manera en un ensayo, ¿no? Entonces hay cosas que en poesía se sintetizan y a la vez se magnifican, ¿no?, teniendo el lector la capacidad de poder entender poesía. Bueno, en cuanto a tu segunda pregunta, disculpa. ¿Qué cualidades debe tener un buen poeta? Primero, que yo creo que uno debe de descubrirse en primer lugar, como decía un poeta, José María Rilke, un poeta mundial, de que realmente uno tiene la necesidad de escribir poesía. Si no lo tiene, quizás en realidad no tiene lo importante que debe tener todo poeta, que es el talento, la entrega, ¿no? Entonces, Rilke tenía una frase muy radical que decía: si puedes vivir sin escribir, mejor no escribas. Pero si necesitas escribir como una necesidad, digamos, de decir algo, entonces tú estás llamado a ser escritor. Y creo que eso es capital, ¿no? Sí, doctor, gracias. ¿Qué consejo le daría a alguien que esté empezando a escribir poesía? De que no se entusiasme demasiado en cuanto a querer figurar ni a querer salir adelante públicamente, si es que no tiene un trabajo más o menos, digamos, regular y que haya sido fruto de su esfuerzo, ¿no? Cometemos muchas veces el error de querer lanzarnos con lo que sea y no está bien eso. Entonces, es importante un poquito esforzarse. Por supuesto que los primeros poemas nunca van a ser los más grandes, ¿no? Los lectores también son bastante generosos en entender que uno está empezando, pero tampoco no puede uno empezar con tropiezos, así que es mejor dar un paso seguro y de ahí echarse a andar, ¿no? Entonces yo les diría
de que dos cosas son importantes para emprender el camino de la escritura poética en general: leer y ser constante en el trabajo poético, es decir, seguir depurando, hacer que la poesía no sea de ocasión, sino de vocación. Hemos podido escuchar los sabios consejos del doctor Boris. Doctor Boris, tenemos conocimiento que ha estado dirigiendo un taller virtual de poesía con amigos de la ciudad de Juli y otras provincias. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, que ha sido una experiencia fabulosa. En realidad yo me comprometí en alguna ocasión en el Club Social Juli de poder conducir un taller, porque además considero que el Club Social Juli también está llamado a poder promover cultura, incentivar a nuestros paisanos juleños a que pues continúe Juli siendo un centro cultural, ¿no? Por lo tanto, cumpliendo mi palabra, hemos podido estar casi 5 meses de manera continua todos los sábados llevando a cabo este taller de poesía virtual. Y me ha complacido a mí de que muchos de ellos pues sean justamente de Juli, como que también tampoco no todos han sido de Juli, incluso ha habido participantes del Cusco y de otras regiones también. Creo que la experiencia, como todo taller, es de que en realidad se deja las pautas esenciales, los lineamientos primordiales, diríamos, para que cada uno pueda irse midiendo, ¿no?, de los participantes, en que si es posible o no es posible desarrollar este camino que es pues la creación poética, ¿no? Yo estoy satisfecho en que al final, como fruto de esta experiencia, ha salido un libro, pues Versos en el Lago, que es algo así como una antología, como una muestra de los poetas participantes en el taller, ¿no? Creo que este es un primer logro, por supuesto, es solamente una forma casi motivadora, yo diría, para que se pudiera seguir adelante, ¿no? En realidad, así no haya más talleres, yo creo que se ha dejado las primeras semillas para que cada uno de los participantes pueda seguir adelante, ¿no? Y ya tienen bastante claro lo que se tiene que hacer, y bueno, fundamentalmente es trabajo y más trabajo, nada más. Qué bien, doctor Boris. Muy agradecida con usted. Continuando al respecto, ¿cómo ve el futuro de la poesía en la ciudad de Juli? ¿Cree que hay talento para seguir cultivando este arte? Yo creo que sí hay talento. Yo creo que aunque nos pongamos en un extremo que sean 1 o 2 los que continúen, digamos, el camino, está asegurado que por lo menos 2 generaciones posteriores va a tener Juli sus representantes. Y si fuese que eso se hace también sucesivo a la vez, pues Juli siempre va a tener una presencia importante a nivel de la región, y ojalá fuera de la región también, que sería a nivel nacional, ¿no? Que eso es lo que también se tiene que aspirar, ¿no? Porque no solamente pensemos en algo local, ¿no? Cuanto más aspiremos de manera más grande, nuestros hechos crecerán y nos permitirá además exigirnos más para que podamos cotejarnos, ¿no?, con gente de otras latitudes. Ya llegando a la parte final de la gran entrevista, ¿podrían compartir con nosotros uno de tus poemas favoritos, ya sea propio o de otro autor? Sí, bueno, a la mano no tengo un poema mío, pero voy a leer de una poeta que se llama Andrea Carel, en un poemario que se titula Las mujeres en la poesía peruana, cuya compiladora es una paisana puneña nuestra, Gloria Mendoza Borda. De ahí escojo el siguiente poema de Andrea, que dice: Breve cárcel. Invades el camino de punta a punta como una rueda, y tu nombre mastica una espera, sentada sobre el lomo de un erizo, con la mirada en la puerta, con tus carencias latiéndote en los ojos, con tu esperanza en un nombre de estómago amplio. Y mi necesidad de salir del borde del suelo
para olvidar tu abandono, para acariciar por dentro esa voluntad donde pende una línea, con una boca que se abre frente a la voz de un animal que llora. Te encuentro entre grandes voces semejante a la mía, estirando los muros con latas rellenas de piedras cubiertas de frutas secas, dulces como el rostro de una anciana, dulces como la mordida de una tormenta, el camino bordeado de plantas de sed, de rostros muertos. Mírame, llena de puertas cerradas, cubierta de una infancia mal curada. Muy hermoso. Aplausos para nosotros. Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus pensamientos y su arte con nosotros, doctor Boris. Gracias a ustedes también, muy amables.